El tema para la reflexión de esta mañana es en parte de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, él era un pastor joven, luterano, que acabó su vida en el campo de concentración, en la época pasada. La gracia es infinita. Nunca terminaremos de entenderla. Es ilógica. Es un Dios insensato que se atreve a soportarnos, a avanzar en todas las etapas de nuestra existencia. Miro el reloj y voy a recortar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el verso 22, porque iba a ir a Jerusalén. Y él presentía que no le iba a ir nada bien. Y efectivamente, así fue. Pero él dice: yo no considero mi vida digna de estima, con tal que lleve a término mi carrera y el ministerio que he recibido del Señor Jesús, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No es normal hablar de la gracia en la Iglesia. ¿De qué otras cosas estamos cansados de oír? ¿Qué otras cosas que nada tienen que ver con la gracia? En los días de Jesús, hacía ya mucho tiempo que la ley de Dios había su esencia y su finalidad. Por eso Pablo, como Jesús, ponía su acento en el Evangelio de la gracia de Dios. Es bueno dar énfasis en la Iglesia sobre el Evangelio de la gracia de Dios. Fray Martín Lutero, el reformador europeo del siglo XVI, el que puso el día 30 de noviembre las 95 tesis sobre la puerta del castillo de Wittenberg, estaba muy bien estructurado, estaba esa redacción tan bien hecha, consensuada con la universidad donde él enseñaba. La tesis más luminosa que hay es la tesis número 62. El verdadero tesoro de la Iglesia es el Evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Y esto lo recogió también San Pablo cuando él se despide de los ancianos de Éfeso. Les vino a decir: no vale la pena que yo os hable de mi vida, sino del ministerio que recibí del Señor Jesús. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Conocemos de memoria
el capítulo 2, versos 8 y 9, que trata de la salvación solo por gracia. La salvación solo por gracia. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Habéis sido salvados, no dice que seremos. Hoy que creemos, hoy podemos certificar que estamos salvos. Mañana, a saber, si cambiamos de idea. Habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. La certeza personal de la salvación solo por gracia, mediante la fe y la justificación mediante Cristo, es una constante en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento muchísimo más rico. Donde más se habla de la gracia es en el Nuevo Testamento. Y de todos los libros del Nuevo Testamento, donde más se habla de la gracia es en el libro, en los Salmos. Aparece la palabra Hesed. Y no hay traducción. El Hesed de Dios es bondad, se traduce por es compasión, es amor, es clemencia, es benevolencia, es misericordia, es indulgencia, es favor. Lo abarca todo y no es suficiente para expresar, para expresar el contenido de este concepto. No es una palabra, es un concepto muy, 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 muy abarcante. Pero no es suficiente. En ninguna lengua de nuestros idiomas contemporáneos no se puede dar la riqueza que tiene en el Hesed en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, pues hay una sola palabra, Hari, la gracia. No especifica, no. Hari, una sola palabra en todo el Nuevo Testamento. O sea, repetida muchas veces, pero siempre la misma. El Hesed o el Haris no designa nunca lo obligatorio. No se refiere nunca a nunca se refiere a un solo concepto. No es suficiente, es más abarcante que las palabras. Es apertura, es magnanimidad, es disponibilidad de Dios para con el hombre, es fidelidad de Dios hacia el hombre. Son conceptos que con una sola palabra no entra. Pero más que apertura y disponibilidad de Dios para con los hombres, que se manifiesta en los hechos de Dios, el Hesed se ha convertido en una fórmula de expresión que es la misma esencia de Dios. Equivale a Dios es amor. Y ese amor de Dios se ejerce no solo en la dirección del superior al débil. Dios pide el Hesed, el amor. El Dios de Israel pide el amor de los hombres. Es un mendigo que extiende la mano para recibir amor. Tenemos, por ejemplo, el
el Deuteronomio, capítulo 6, algunos versos. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el gran mandamiento del Antiguo Testamento. También abarca al amor humano, afecto, amistad, y se conforma Dios solamente con el amor humano, pero auténtico. En la antigua alianza y en las lamentaciones tenemos los salmos. Mejor es tu misericordia que la vida. Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en amor con los que te invocan. Y en el Salmo 89, cantaré por siempre el amor de Yahvé. Anunciaré tu lealtad de edad en edad. Y hay otras palabras aquí que no las voy a mencionar, son más complejas. Y en el libro de las Lamentaciones, en el capítulo 3 y verso 22, tenemos que el amor de Yahvé no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana a mañana se renuevan. Grande es tu fidelidad. En otras palabras, por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Misericordia, amor, compasión, es todo lo mismo. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y eso lo dice el capítulo 3 de Lamentaciones, versículo 23. Bueno es Yahvé y eterno su amor. Su lealtad perdura de edad en edad. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esta frase sale continuamente, sale en el libro de los Salmos 36 veces. Así es que en los Salmos se dice que la gracia llena la tierra. La gracia es alta como el cielo. La gracia es preciosa, desciende sobre los hombres, rodea a los que esperan en el Señor. Sigue al hombre, lo sacia, se hace oír, se confía en ella, da alegría. No es la ley la que nos ofrece esto. Y de un pensamiento de Pascal. Las dos alianzas contemplan a Jesucristo. La antigua como espera, la nueva como modelo y las dos como su centro. Y de la carta a los Efesios tenemos que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en la epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Los Salmos dice que para siempre es su misericordia. Para siempre, no para una fecha sí y otra fecha no, y después otra vez una extensión de la fecha. Para siempre es su misericordia.
Y en la carta a los Hebreos es muy significativo. Capítulo 7, verso 25. Dios puede también salvar definitivamente a los que por Él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos, para interceder en su favor. ¿Lo habíamos escuchado alguna vez? Es siempre, no mucho. O con otra formulación. Puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nunca sin un intercesor. No nos quedamos huérfanos durante un tiempo. Siempre, viviendo siempre para interceder por ellos. Y tenemos las leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento. Tenemos en el Antiguo Testamento el Evangelio antes de los Evangelios. Porque todas las leyes ceremoniales, todos los rituales minuciosos del templo, todo anunciaba a Cristo. Era el Evangelio en imágenes. Y las imágenes a veces dan más lección que los párrafos escritos. En las leyes ceremoniales está el Evangelio en imágenes, está la obra redentora de Dios, que es solo por gracia en el Antiguo Testamento, mediante los méritos de Cristo, único y suficiente Salvador. No podemos añadir nada. Único y suficiente Salvador. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Sin embargo, Pablo advertía que desde los tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores. Moisés tiene en cada iglesia a sus predicadores. El legalismo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 21. Porque desde los tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores cuando se lee cada sábado en la sinagoga. Nosotros no leemos los escritos de Moisés cada sábado. Pero hay iglesias con tendencias legalistas que bueno. ¿Era suficiente el mensaje de salvación mediante los predicadores de las sinagogas? Bueno, y nosotros podemos ser una sinagoga. La palabra sinagoga es con los demás. La reunión. Reunirse con. Estar con. El mensaje de Moisés en el Nuevo Testamento, pues hay cosas
útiles en su tiempo y una gran dificultad para nosotros. Si los oyera, quizás me preguntaría, ¿qué más puedo hacer para salvarme? ¿Qué más puedo hacer para salvarme? Me gustaría haciendo la pregunta de un legalista tradicional, como el fariseo que oraba en el templo, atribuyéndose tantos y tantos y tantos méritos. ¿Cómo volvió a su casa? ¿Qué más puedo hacer para salvarme? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. El carcelero de Filipo. Ayuno 2 veces a la semana. Y el ayuno, y cuidado con el ayuno, en algunas versiones de la Biblia, son añadidos. En lengua castellana o catalana puede haber 20, 22 versiones diferentes de las Sagradas Escrituras. Cuidado con los añadidos, que los hay. Y esos añadidos, ¿cómo han llegado a formar parte del texto sagrado? Pues por los comentarios de algún copista, una nota marginal, sea en la parte baja o sea en un lateral, pone su impresión. Y esto es solo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo no. Había un rigor excesivo en la pureza de las copias. Pero los copistas del Nuevo Testamento no tenían ese rigor. De manera que un copista que copiaba de un texto al que se le había añadido algo, pues lo incluía en el texto sagrado. Por eso hemos de tener no una sola versión de la Biblia. Si creyera que he de salvarme por profetizar o por hacer el bien y no por ser un verdadero discípulo de Jesús, entonces recibiría el reproche del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El carcelero de Filipo entendió el mensaje de la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si mi justificación se basara en el hacer las obras de la ley y no en la justificación por causa de Cristo resucitado, sería un Gálata insensato. A ellos Pablo le escribió en Gálatas, capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis,
los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿La puedo repetir? De Cristo os desligasteis, rompisteis con Cristo, cortasteis con Cristo. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ya no hay remedio. Concluimos, pues, escribía Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 3, verso 28, concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y había mencionado antes a Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer escribió el libro El precio de la gracia. Y él habla de lo que muchas veces escuchamos en la iglesia cuando se habla de la gracia. Sí, la gracia, pero la gracia barata. La gracia barata. Y esos predicadores que se atreven a hablar de la gracia barata, muchas veces no saben. No saben quién es el autor de la gracia barata, ni saben en qué época se escribió y a dónde llegó el concepto correcto de la gracia a Dietrich Bonhoeffer. Lo llevó a la muerte, en un campo de concentración. Escribía él en el capítulo 3 de su libro La gracia, el precio de la gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Así de claro. La gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. La gracia barata es la gracia considerada como una mercancía que uno se la tiene que liquidar, la tiene que sacar de encima, la tiene que poner de oferta, malbaratada. Es el perdón malbaratado, es el consuelo malbaratado. Y en esta iglesia, no nosotros, en las iglesias de la gracia barata, el mundo encuentra un velo barato para cubrir sus pecados, de los que no se arrepienten y de los que no desean liberarse. Por esto la gracia barata es la negación de la palabra viva de Dios. Y en esta iglesia, no nosotros, el mundo encuentra un velo barato para cubrir sus pecados, de los que no se arrepienten y de los que no desean liberarse. Por esto, la gracia barata es la negación de la palabra viva de Dios. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. Es muy abarcante el contenido de la gracia barata. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Y paso para hablar ya no más de la gracia barata, sino de la gracia cara. La gracia cara es el tesoro oculto que en el campo por el que el hombre vende
todo lo que tiene. Es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga. La gracia cara es el evangelio que siempre hemos de buscar. Son los dones que hemos de pedir. Es la puerta a la que se llama. Es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo. Es gracia porque le regala la vida. Es cara porque condena el pecado. Es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo, la gracia es cara porque ha costado cara a Dios, porque le ha costado la vida de su Hijo. Habéis sido adquiridos a gran precio, y porque lo que os ha costado caro a Dios, por lo que ha costado caro a Dios, no puede resultarnos barato a nosotros. Es gracia, sobre todo porque Dios no ha considerado a su Hijo demasiado caro, con tal de que devolvamos la vida entregándola a nosotros. La gracia cara es la encarnación de Dios. La mayor humillación de Jesús no fue su vida y su muerte, fue dejar el trono celestial para venir a este cochino mundo. La gracia cara es como palabra viva, palabra de Dios. Esta palabra llega a nosotros en la forma de una llamada misericordiosa a seguir a Jesús. Se presenta al espíritu angustiado y al corazón abatido como una palabra de perdón. En conclusión, tened todos unos mismos sentimientos. Sed compasivos, amaos como hermanos, sed misericordiosos y humildes. Esto es para nosotros. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo. No una lista de preceptos como era la ley de Moisés, sino el ideal de la vida humana en cuanto encarnado en la persona de Cristo. Y la epístola a los Romanos, capítulo 13, verso 10, la caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. El amor es la ley en su plenitud. Y finalmente, vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No nos cansemos de obrar el bien, que a su debido tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Así, ¿qué evangelio anunciamos? ¿De qué evangelio testimoniamos? Y concluyo con el salmo, con la tesis 62 de Fray Martín Lutero. El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios.